Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quería hablaros sobre la doble excepcionalidad. Para aquellos que no sepáis lo que es, no es nada más que presentar su dotación con algún otro tipo de necesidad educativa especial, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad visual, trastorno especial del lenguaje, dislexia, lo que sea. Pero no quería hacer un vídeo muy tostón. Por eso he decidido hacer una entrevista directamente a una persona que presente una doble excepcionalidad y que lo cuente desde su experiencia. Por eso, sed bienvenidos y dentro vídeo. Bueno, Pablo, bienvenido, ¿vale? Y me gustaría que te presentases un poco quién eres y, bueno, y cómo supiste que eras superdotado. Bueno, yo me llamo Paolo Suárez, tengo 22 años, estudio periodismo en la Universidad Jaime Bauzá y Mesa. Actualmente la carrera está suspendida por pandemia. Eh, Escribo cuentos, ensayos, columnas de opinión, realizo investigaciones y bueno, todo ad honorem. Pero sí, soy una persona, tengo 22 años, soy invidente y persona con superdotación intelectual. Discapacidad motora, tengo brazos y piernas. Mucho gusto. Encantado, me gusta mucho eso de mucho gusto. Bueno, pues, bueno, esto ya más para los que estáis viendo el vídeo, ¿vale? Me gustaba mucho la idea de hacer un vídeo sobre la doble excepcionalidad. Pero claro, yo consideraba que en vez de hablar sobre qué es la doble excepcionalidad o cómo se vive, mejor traer a personas que lo pueden contar de primera mano. Pablo se puso en contacto conmigo a través de YouTube y bueno, espero que aquellos que también podáis aportar vuestra experiencia también lo hagáis. Así que bueno, Pablo, más en detalle, ¿tú en qué momento descubres que eres superdotado? Ya. ¿Qué ocurre ahí? Ah, para la situación peruana, afortunadamente tuve la posibilidad desde muy pequeño de ser, de recibir la mejor educación posible en una escuela para ciegos, en la que además se atienden discapacidades múltiples y doble excepcionalidad, Ujú. que son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A la edad de 9 años, ya cuando se había dado la ley de educación inclusiva en el país, era una transformación de la hasta entonces ley de integración escolar, que era algo diferente. Acá en Perú, la profesora le dice a mi mamá: señora, su hijo, si sigue en esta escuela especial, va a retroceder y su hijo da para mucho más. Él es superdotado intelectual. Me pasan a la escuela regular de tercer grado, que era para los 10 años ya para pasar a tercer grado, me querían pasar a quinto grado. Pero no me pasaron porque habían algunos desfases que arreglar y ocurre que eh, me detectan superdotación, pero luego pasan algunos años, por la mala estimulación, adquiero trastorno psicótico, Ujú, psicosis atípica. ujú. La psicosis atípica, la ceguera y las limitaciones motoras que estaban pronunciándose por la adolescencia y el tema hormonal configuran un diagnóstico de fronterizo. He pasado por de todo, de fronterizo, personalidad, TOC, psicosis, pero llegando a una organización que se llama el Ejército de Salvación, hay un psicólogo, Felipe Chambergo Valentine, es el sargento Felipe, él es sargento de los reclutas. Entonces, él indica algo así, ¿no? ¿Quién te dice que eres fronterizo? Tú tienes un nivel de introspección muy alto. Tú te percatas de lo que ocurre en tu entorno y no solo eso, lo modificas. Eres una Ujú. persona con muy altas capacidades. Ese es el diagnóstico, porque los que te digan fronterizo están equivocados, los que te dicen altas capacidades están en lo cierto. Ujú. No, totalmente. ¿Y a ti te pasaron algún test en concreto adaptado para personas con discapacidad visual? No, lamentablemente no. La mejor de chicos sí, claro, a los 9 años O sea, cuando te recibí detectaron, un quiero test, decir. sí, cuando me detectaron la primera vez. El tema es que mis profesores no pasaron del test, o sea, se quedaron en el test, en el resultado, Ujú. pero no llegaron a un programa, digamos, ¿no? Además que en el Perú hay instituciones para superdotación, ¿Ah, sí? O pero sí, el PAEMFT, sea, hay para escuelas. los niños. Sí, no, escuelas Ah, como tal no, pero sí programas de educación extracurricular, vale, vale. ¿sí? Pero estos programas reciben a gente que ve. ¿Por qué? Ah, Porque hostia, claro.
15 años en un colegio de mi barrio, un colegio especial Divina Misericordia, en ese entonces regentado por la señorita Luisa Melgar, me volvieron a diagnosticar superdotación, pero Ujú. ellos llamaron al colegio PAEF para superdotados en Lima, pero el director les dijo que yo no podía ingresar porque no veo. Hostia, claro. Bueno, es que es triste, ¿eh?, que sigan pasando estas cosas. Entonces, ¿se te hizo alguna adaptación curricular a partir de ahí en función de tantas capacidades? No, más bien, no me hicieron adaptaciones extracurriculares. Cuando me hacen las adaptaciones curriculares, yo llego a un colegio que se llama Santa Lucía, 2 años después, como en el 2015, cuando tenía 17 años. Ajá. En el Santa Lucía le dicen a mi mamá, señora, deshágase de todos los diagnósticos, fronterizo, superdot, todo, porque el chico ha sido muy mal estimulado. Ah, ¿Sabe qué, señora? Él tiene habilidades, buen comunicador, muy buen investigador, una pasión por las causas sociales. Señora, la educación que él reciba de aquí en adelante hasta que termine su secundaria va a estar enfocada en esas habilidades. ajá. Porque si desperdiciamos en quererle meter matemáticas cuando los métodos tradicionales de la enseñanza de matemáticas y de otras materias no le funcionan, pero considerando que él tampoco es lento, porque no Ujú. es lento, tenemos que ver de qué manera le hacemos terminar porque puede. Tiene actitud, pero sobre todo tiene aptitud, porque hay gente que tiene actitud. No, claro, tiene aptitud, pero sobre todo actitud con C, porque hay gente que es muy apta, pero no es apta de nada, ya. En fin, así concurrió mi secundaria. En algunos casos, en historia, por ejemplo, yo era un muchacho demasiado hábil, tanto que el profesor evitaba tomarme los exámenes y yo tuve que decirle, profesor, usted tiene la obligación de tomarme exámenes porque yo debo competir a la par con mis compañeros. No, pero Ujú. tú ya vas a aprobar, tú ya has aprobado. No, profesor, yo tengo que tomar mi examen y tengo que merecer mi calificación. Usted no me puede regalar las calificaciones por gracia, por subjetividad. Entonces el profesor me tomaba y efectivamente sacaba 18 o 20, que son las calificaciones más altas aquí en Perú, a diferencia del tradicional 10. Entonces, mientras que en química no sacaba buenas notas, pero no porque yo no conozca de química, sino porque me ponían una tabla periódica en la mesa y cuando el método correcto era que si me quieres enseñar qué es el sodio, pásame un paquete de sal. Y si quieres enseñarme qué es el berilo, pues pásame algún producto relacionado con berilo y así. Ujú. Pero eso no lo descubrí hasta mucho tiempo después con la ayuda de un profesor de educación especial. Entonces, sí, la verdad, recibir una educación en esas circunstancias es bastante complicado. Hasta Asperger me han llegado a decir en algún momento, pero en fin. Hostia, no, es que hay gente que categoriza muy fácil, ¿eh? Ya te lo digo, que aquí en España pasa lo mismo. Y en tu experiencia personal, ¿consideras que el ser ciego condiciona de alguna manera tu superdotación? Es decir, lo que se conoce No, como inteligencia visual, por ejemplo, y que es algo que mucha gente habla de que la inteligencia visual en personas superdotadas es muy importante. Claro, en personas que son invidentes, ¿a ti qué te ha pasado en ese tipo de áreas? ya, ¿sabe qué pasa? Es que hasta el son de hoy, gran parte de lo que se estudia en superdotación se Ujú. hace desde la perspectiva de una normalidad, desde la perspectiva normal, físicamente hablando, Mm. porque los padres de los estudios en superdotación fueron eugenésicos, fueron partidarios de la eugenesia. Sí, totalmente. Y como partidarios de la eugenesia, los primeros estudiosos de la superdotación creían en la ineficacia de la existencia del tonto y el débil físico. Mm. De hecho, algunos de los más importantes estudiosos de superdotado fueron nazis. Cuando tú plantas un árbol y la raíz está torcida,
todo el árbol crecerá torcido. Lógica elemental. Lo que se conoce de superdotación en la corriente principal tiene una raíz mala y el árbol crecerá malo hasta llegar a la copa. Por eso pasan errores como estos. Que no se entiende la Sin embargo, totalidad. sin embargo, lo siento, sin embargo, existe este tema de las pruebas especialistas en sordos, en ciegos, en multiimpedidos, pero esa área es bastante impopular en comparación a lo que se suele divulgar de superdotación. Totalmente. Y también antes estábamos hablando, llevando un poco el hilo ese, ¿no? Que has dicho de que el origen del estudio de la superdotación viene desde una concepción de que todo el mundo está en una presunta normalidad que no existe realmente, ¿no? Que el colectivo superdotado Sí. es algo homogéneo y que no es así. Es más, yo que he trabajado con niños, ya te digo que la diversidad no ha sido algo presente. O sea, la mayoría de gente veía, escuchaba y no tiene ninguna discapacidad notable. Entonces, No. desde tu punto de vista como persona ciega, ¿qué opinión te merece el colectivo de personas superdotadas? Las personas superdotadas, no quiero generalizar, no lo voy a hacer, pero las personas superdotadas que están refugiadas en el marco de las asociaciones internacionales y del status quo en cuanto a superdotación se refiere, llegan bonitos, ¿ya? O sea, llegan con curiosidad, cuando se enteran del diagnóstico, llegan con las ganas, pero los que ya están adentro les inyectan soberbia, les inyectan orgullo, entonces es como algo que se contagia, ¿ves? Se contagia, se contagia, se contagia, entonces se forma un círculo de... Es como en la iglesia bautista cuando hay un montón de santurrones presumiendo cómo los de afuera son pecadores. Algo así pasa en superdotación. Un montón de inteligenzuelos presumiendo lo tontos que somos, lo que son la gente afuera, ¿no? Sí. Pues es que es curioso, ¿no? Cómo ahí también supongo que debe haber algún componente social, de que hay gente que como se la educa como persona superdotada y nada más, se olvida también de educar en el contexto de que todos somos personas realmente y de que estás obligado a relacionarte con personas que no son como tú. Y eso incluye que a lo mejor dentro del colectivo de superdotados hay gente como tú que es ciega o gente que será sorda. Y creo que hace falta mucho trabajo en esa área, sobre todo dentro del que es el colectivo superdotado. Una experiencia te cuento. Una compañera que se llama Erika Álvarez Esteves, ella ve todavía, pero va a perder la vista porque tiene retinitis pigmentaria. Ella quiso hacerse una evaluación de superdotación por muchas razones. Estaba trabajando en el ámbito profesional con uno de sus clientes, que es Pierre Clavé, presidente de la Mensa Perú. Entonces, ella quiso hacerse la prueba, pero ¿qué pasa? La prueba visual de inteligencia de Mensa, la prueba estándar internacional, te da un tiempo determinado para que puedas recoger la máxima cantidad de figuritas y adivinar su significado. Ella no lo pudo adivinar, no por tonta, sino porque la vista dañada no le alcanza para poder recoger lo suficiente. Se le está haciendo competir no se le está haciendo competir en equidad de condiciones, no. Obviamente. ¿Y qué pasa? La chica solicitó la devolución de su dinero, Normal. pero el hombre tuvo que consultar a los alemanes, a la sede internacional de Mensa para que le devuelvan el dinero. Vamos, qué burocracia. Uf. ¿Qué pasa con todo esto? Y después los superdotados, cuando están en sus grupos, presumen de tener una alta sensibilidad. Sí. Bueno, creyendo yo en la alta sensibilidad de ellos, en algún momento les pedí favores respecto a la guía, porque yo pues me guío con ayuda de personas para salir a la calle por la discapacidad motora más que por la visual, más por la motora. Y resulta que el superdotado es sensible en cuanto a los intereses que tiene, pero no en cuanto a la realidad humana como tal. Totalmente.
Y es comprensible porque en Asperger, donde hay mucha superdotación intelectual, eso sucede. Sí. Y es que la superdotación no es un tema solo de intelecto, sino también va involucradas cuestiones de carácter. Y ahí es donde tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué los estudios científicos dicen que el superdotado es sensible? Puede que lo sea, pero cuando gente de ellos se juntan y dirigidos en un marco equivocado, esa sensibilidad natural se corta. Uh-huh. Sí, esto pasa bastante. Tú no sé si has estado haciendo unas veces estas de superdotados 100%, Paolo, pero lo que Sí, suele pasar... Bueno, espérate, sí, con el móvil. lo Ahí, siento, se perfecto. cayó el móvil. Tranquilo, no pasa nada. Lo que decía, que en estas asociaciones que son cerradas para superdotados y que además, ahí en Perú lo desconozco, pero aquí en España muchas se siguen rigiendo por el tabú ese, un tabú, ¿no? El estigma que llevamos del 130 del cociente intelectual. Acá es igual, acá es igual. Vale, Acá es lo pues mismo, por encima de 130. aquí estamos igual, ¿vale? Alguna comunidad, alguna zona de España tiene un 120, pero no cambia mucho, ¿vale? Y hay asociaciones que supuestamente están formadas por gente que saben, ¿vale? Saben de la materia y siguen manteniendo ese criterio del 130 de QI. Cuando hay expertos que demuestran que es falso, que se saca de un cálculo estadístico del siglo pasado que ningún tipo de contexto real tenía y que realmente lo que hace es elitizar aún más el tema de las altas capacidades. Y me ha flipado lo que me has comentado de tu compañera, esta chica que, claro, si tiene retinitis pigmentaria es normal que pierda capacidad visual. Claro, entonces el resultado que saque en la prueba no va a ser el mismo que el que debería sacar si no tuviese esa enfermedad. Y me mola el hecho de que una asociación que supuestamente está formada por gente que es sensible, como tú dices, que le mueve lo emocional y que el sentimiento de justicia supuestamente está desarrollado, que se cuestione él si devolverle el dinero en función de un trastorno que no has sido tú capaz de valorar como profesional. O sea, es curioso, ¿no? Cómo, además de las trabas que ya hay por ser superdotado, dentro del colectivo encontráis más trabas. Es como cuando Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes no entran al cielo y cierran las puertas para que otros entren. Mm. Analógicamente es muy similar. Los superdotados no entran a la plenitud de su capacidad y tampoco dejan que otros ingresen. Totalmente. No, además desconozco mucho también lo que te digo, claro, yo de Perú no tengo ni idea, o sea, no desconozco cómo es el sistema educativo, cómo funcionan las relaciones y tal. Pero aquí lo que pasa mucho es que hay mucho psicólogo, mucha gente que habla, pero a la práctica son muy pocos los que hacen. Es que sucede que en España, y yo te lo digo porque aquí en Perú en la educación especial han copiado el modelo español. En Buen España, modelo, ¿eh? Para copiarse. en España, bueno, sí, es que acá hay especialistas, ¿no? En España, lo que sucede es que cada 4 años hacen cambio de currículum. Sí. Con tanto cambio de currícula, cómo vas a dejar, o sea, no le dejas innovar al profesor? El profesor tiene que No. estar, el pobre hombre, sometido a la dictadura a la dictadura del sistema, de los que están arriba, y el pobre hombre no puede ni siquiera hacer buenas prácticas pedagógicas porque lo tienes cada 4 años cambiándole la forma y eso, y como el ser humano común no es posible que esté de cambio en cambio, cuando tú lo tienes, le haces hacer esto al ser humano, lo primero que hace instintivamente es, tengo que hacer caso para sobrevivir, porque si no, no sobrevivo. Y como pocos somos los seres humanos rebeldes en este y en otros campos, entonces muy pocos españoles pueden desarrollar buena profesión y buena práctica en el marco de esta situación. Y Totalmente, claro, no, esto aquí viene como una reacción al sistema franquista, que era un sistema muy dictador, muy represivo, que desfasó todo, que restringió las innovaciones, fue donde murieron 350,000 o hasta más niños. Es terrible. Entonces, lo que ha pasado acá
lejos de haber una política de enmendar, lo que se ha despertado es una política reaccionaria. Y nunca, nunca es bueno ser reaccionario, porque cuando eres reaccionario, obedeces al impulso, y obedecer al impulso es obedecer a la víscera. Eso es peligroso. Sí, sí, totalmente. O sea, cuando no eres capaz de tener un plan propio y que reaccionas a los descosidos que deja el gobierno anterior. Uy, saca el móvil. Oh, lo siento, ahí está. No, sí, ya está. Que lo que decía Pablo, que cuando tú reaccionas a las consecuencias de un gobierno anterior y no eres capaz de hacer un plan propio, independiente del partido político que gobierne, la educación se desestabiliza un montón. O sea, es muy difícil educar bien cuando en tu proceso educativo ha habido 3 leyes educativas diferentes. Sí. O sea, yo he vivido la LOCSE. O sea, yo soy del 99. Si no recuerdo mal, he vivido 3 leyes educativas. La última fue la del 2013-2014, que fue la LOMCE, y que aún sigue vigente de alguna manera. Algo han modificado, pero que realmente cuesta mucho tener una educación estable. Volviendo un poco al tema de los superdotados, Paolo, ¿tú qué propuestas o qué soluciones intentarías aportar para mejorar la situación de las personas con discapacidad visual y superdotación, tanto dentro del colectivo como fuera de él? Bueno, dentro del colectivo, pienso que para que el colectivo se nutra de superdotados, tiene que cambiar la prueba. Esa prueba no ayuda. Esa prueba es excluyente. Mm. Y considerando que Mensa es el grupo más importante en cuanto a superdotación se refiere, esa prueba tiene que cambiarse. En No, caso de lo mejor es niños, que existen pruebas, ¿eh? O sea, hay test, o sea, hay test comprobados científicamente que funcionan y que tienen muestras poblacionales que existen, pero claro, no tienen la misma fiabilidad, supongo, o no les debe interesar usarlos. más creo se trata de, no es que no les interese usarlos o que no tengan fiabilidad, lo que sucede es que ellos ya tienen una forma de y no quieren renunciar a la forma. Tanto que suelen quejarse del conservadurismo, ellos son más conservadores que nadie, porque Totalmente. conservador significa el que conserva, el que guarda las viejas formas, ese es el conservador, Ujú. y Mensa es conservadora. No siempre el conservador sale ganando porque el conservador a veces no quiere hacer catarsis. Ujú. Totalmente. Y En luego, cuanto a niños, la ajá, superdotación sí está bien, porque es mucho más, hay mucha mayor, las asociaciones para niños superdotados son mucho más flexibles porque precisamente están conformadas por los padres de familia y los profesionales. Y al que estar tienen las dos conformadas, realidades, ¿no? Que tiene la realidad educativa y la claro, realidad familiar, que eso es que aporta muchísimo. claro, y al estar regentadas por padres de familia, los padres de familia procuran el interés superior de sus hijos. Mm. En cambio, cuando llegas a la adultez, el adulto procura su interés propio, aún por sobre el de los demás. Si un adulto que solo busca su interés propio hace mucho daño, imagínate miles o cientos de miles de adultos que lo hagan juntos. Mm. Y cada uno con No sus es una intereses fuerza, personales, ¿no? Es que... claro, mm, no es una fuerza enorme en cuanto a posibilidad y potencialidad de destrucción. ujú, totalmente. Y que siempre va a haber el intento de pisar al otro, porque como es tu interés contra el del otro, ahí se encuentra un conflicto, ¿no? En cambio, en las acciones de familias, claro, la cosa está en que todos los padres y madres que pertenecen a estas acciones, su único objetivo es ayudar a sus hijos. Y ya está. Entonces, todo lo que suponga un beneficio para los hijos que tienen con altas capacidades, lo apoyarán. No van a ir a por el beneficio de su hijo, ¿sabes?
O puede que sí vayan por el beneficio de su hijo, porque muchas veces en agrupaciones de padres, y te lo digo porque mi madre ha pertenecido a agrupaciones de padres de diversos colectivos, muchos padres quieren el interés de su hijo y cuando ven que otro padre tiene otro interés se sienten amenazados, pero este tema se concilia porque acá entra la tarea de los buenos profesionales. Los profesionales encausan el tema y hacen que los padres vean a sus hijos como un colectivo y que cada hijo tiene derecho al desarrollo de su propio bienestar, juntando así una serie de bienestares distintos que les impulsan a crear un programa, un espacio mucho más integral. Ujú. He ahí el éxito de las agrupaciones de padres de niños con VIH, personas con discapacidad, Uy, de Pablo, se está yendo superdotación, la conexión un poquito. en Ahora, fin. que se ha ido un poco la Oh, conexión, ahora ya ha vuelto. Ya está, sigue hablando, sigue hablando. ya, ya, de superdotación, de discapacidad, de niños con leucemia, con VIH, porque ese es el éxito que tienen las agrupaciones de familiares. Mm, totalmente. ¿Y te gustaría, ya para acabar, llevamos media hora grabando, ¿te gustaría dejar algún mensaje o alguna reflexión, tanto para el público en general como para alguna persona con discapacidad visual que te pueda estar viendo en el vídeo? No te permitas rendirte, es lo que le puedo decir a todos. Y puedo decirles también que no tengas prejuicios. Uno nunca sabe dónde puede llegar a encontrar su bienestar. Suele decirse que en la iglesia hay ignorantes, pero yo encontré mi plenitud mental en una iglesia, que además es una agencia social muy reconocida y de mucho tiempo, el Salvation Army. Ahí pudieron hacer con mi cabeza lo que en ninguna otra parte han podido hacer. No tengas prejuicios, ni de ti mismo, ni de nadie. Joder, está muy bien, joder. Pues, Pablo, muchísimas gracias por poder hablar contigo un rato y por darnos tu testimonio, ¿vale? Porque la verdad es que se agradece mucho que realmente en estos temas que este vídeo podría haber sido algo mucho más teórico, se ha convertido en algo mucho más vivencial, es decir, eres tú quien nos ha explicado cómo se vive la superación siendo una persona ciega y bueno, agradecerte eso, el que nos hayas aportado tu caso. Muchísimas gracias. Desinfectarte, dile que en la calle hace calor, que te aprieta el sudor y no por preocupación, dile que estamos fuera de control, que esa órbita que marcan está fuera de este rol. Dentro de cuatro paredes no